efectivamente, siendo las 9:33 de la mañana del jueves 5 de enero de 2023, constituido el Pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrada por Víctor Roberto Prado Saldarriaga como presidente, la señora Inés Felipa Villa Bonilla y el señor José Antonio Neira Flores como integrantes del mismo. El que les habla se incorpora a este tribunal en función a lo dispuesto por la resolución administrativa 1/2023 de la Presidencia del Poder Judicial, que ha reconformado las salas de la Corte Suprema, integrándome a la que hoy presido. Vamos entonces a continuar con el desarrollo de la secuencia de sesiones de audiencia del juicio oral, seguido contra el señor Silverio Nolasco Ñope Cosco por delito contra la administración pública en agravio del Estado. A efectos del registro correspondiente y con la publicidad que nos dan los medios que al respecto utiliza el Poder Judicial, vamos a ceder la palabra a los representantes de las partes a efectos de su acreditación en esta sesión. Señor fiscal, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces supremos, partes procesales, sus señores abogados, personal jurisdiccional. Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal adjunto supremo titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, comparece a esta audiencia en representación de la Fiscalía. Mis datos de notificación ya fueron brindados en la primera sesión de este juicio oral, señor. Muy bien, el señor representante de la Procuraduría Pública como actor civil. Señor presidente, señores jueces supremos y con todos los presentes, buenos días. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Uriel Fernando Paxi Garnica, con registro de PUNO 3772 y los demás datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. El señor abogado defensor. Señor presidente y a los señores magistrados de la sala, buen día, y también a quienes participan de la misma. Defensor público Javier Rodolfo Curi Chávez, con los demás datos de identificación ya que fueron alcanzados en la audiencia que precede a esta. Muchas gracias, señor. A usted. Finalmente, señor procesado, registre sus datos y su asistencia. Buenos días, señor presidente, señores miembros del colegiado supremo y participantes en esta sesión de audiencia de juicio oral. Quien habla es Silverio Nolasco Ñope Cosco y los demás datos ya están consignados en la primera y segunda sesión. Gracias. Bien, efectivamente estamos en una estación de continuación. Previamente, si no hay despacho a atender. Perdone, también me indican como parte de la línea de defensa al señor representante de la Defensoría Pública. Buenos días, señor presidente, a la señora y señores magistrados y a todos los presentes. Abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao 9736, de defensor público asignado a la Corte Suprema, y mi asistencia es por indicación de la sala. En todo caso, señor presidente, estando que ya se encuentra el abogado defensor público designado para el imputado, solicitaría que se me conceda el permiso para retirarme. Proceda, señor abogado. Muchas gracias. Eso se lo registramos. Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Muy bien, la estación que correspondía, ¿hay despacho pendiente en este proceso? No, señor presidente. Muy bien. Vamos entonces a continuar. La estación que corresponde son los alegatos de apertura. Todos ustedes conocen el significado y utilidad de esta estación. En esos términos, les solicitamos concreten sus posiciones a lo que es lo propio de esta estación. Señor fiscal, por favor. Bien, gracias, señor.
el Ministerio Público ha presentado cargos contra el señor Silverio Nolasco Ñope Cosco por el delito de tráfico de influencias agravado en calidad de autor. Voy a glosar en estos momentos la pretensión que tiene el Ministerio Público respecto de ello y luego voy a pasar a glosar, a explicar o sustentar el cálculo que se ha hecho sobre estas pretensiones. En cuanto a la pena privativa de libertad, se pide sobre él 6 años de privación de la libertad. Se pide para él 550 días multa, que equivaldrían a 82.500 soles, y se pide para él 13 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer la función pública. El tráfico de influencias es agravado por la calidad que ostentaba el señor procesado en el momento de la comisión de la acción que voy a describir a continuación. Y por eso es que se imputa la modalidad agravada. El Ministerio Público se propone demostrar en este juicio que durante su actuación del señor Ñope como fiscal superior de Amazonas y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de ese distrito fiscal, invocó haber tenido influencias ante María del Carmen Mores Salazar, trabajadora administrativa del Ministerio Público, para efectos de hacerla nombrar como fiscal. Y a cambio de ello pidió como beneficio o prebenda relaciones sexuales con esta persona. Esto sucedió en el mes de febrero del año 2018. Estos actos se han plasmado en la remisión de oficios al entonces fiscal de la Nación, don Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, en que se propone a la mencionada persona, María del Carmen Mores Salazar, para que ocupe la plaza de fiscal de la Junta Provincial en un primer momento en el distrito de Amazonas. Debe mencionarse en este sentido que en cuanto a nombramiento de magistrados, el Ministerio Público es una entidad altamente centralizada, no solamente la Fiscalía de la Nación hace estos nombramientos. Las autoridades locales del Ministerio Público solo pueden proponer al despacho de Fiscalía de la Nación que se haga este nombramiento. También, al haber sido infructuoso este intento, también en febrero del año 18 se propuso a la ya mencionada María del Carmen Mores Salazar para una plaza en el distrito fiscal del Callao. Y para esto expresó tener acceso, llegada al entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao, Roberto Eduardo Lozada Ibáñez. Y también toda esta acción relacionada con una propuesta para el Callao también condicionada a requerimientos de tipo sexual. Bien, voy a expresar dos partes del artículo 349 del Código Procesal Penal y en la medida de lo posible voy a dar a esto la estructura de esta técnica de litigación oral que se llama teoría del caso, es decir, voy a mencionar uno de los requerimientos, que es las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, es una exigencia legal, y lo voy a vincular con los elementos de prueba admitidos por el Poder Judicial que se vinculan con estos elementos. Y luego voy a pasar a el hecho en sí,
¿no?, la narración del hecho en sí, o el detalle, mejor dicho, porque ya acabo de resumir este hecho, también acompañado con los elementos de prueba correspondientes. De esta forma, y obviamente con venia del colegiado, estaré también mencionando las pruebas testimoniales y las pruebas documentales que han sido admitidas. Luego pasaré a mencionar las pruebas periciales que tienen, digamos, una lógica distinta, y luego sustentaré por qué el quantum de la pena que se propone respetuosamente al colegiado. Bien, circunstancias precedentes está el cargo de primero fiscal superior y luego el de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Para esto hemos presentado y se ha admitido un reporte de desempeño funcional de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, OREF, del 5 de julio de 2021. Y también aquí se nos adjunta la resolución 034-2016 CNM del 28 de enero de 2016 que instituye a el procesado como fiscal superior. También está la resolución 4975-2016 MPFN que proclama al señor procesado como presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Amazonas para el periodo 2017-2018. Otra circunstancia precedente es la relación laboral que tuvo la mencionada María del Carmen Mores Salazar, su relación laboral con el Ministerio Público, ¿no? Esta relación se expresa a través del contrato sujeto a modalidad por servicio específico de 20 de diciembre de 2010. El empleador es el Ministerio Público y doña María del Carmen aparece como contratada en el cargo de asistente de función fiscal en la segunda Fiscalía Corporativa de Luya en Amazonas. También la resolución 701-2017 del 27 de febrero de ese año, 2017, que resuelve dar por concluido el nombramiento de doña María del Carmen Mores Salazar como fiscal adjunta provisional de Amazonas. También este vínculo cambiante, como se puede ver, de doña María del Carmen aparece en el memorándum 034-2018 MP PJFS de Amazonas del 19 de enero del año 18, por el cual la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores dispuso que ella pase a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Otra circunstancia precedente son las propuestas que estaba haciendo el señor procesado a la asistente de función fiscal mencionada para que ella ocupe una plaza de fiscal adjunta, primero en Chachapoyas, que ya hemos mencionado el cese, y en la Fiscalía de Utcubamba. Para esto hemos ofrecido el testimonio de María del Carmen Mores Salazar, la persona sujeto pasivo de la acción, brindada el 20 de abril del año 2018. Esto tiene, señores jueces, doble naturaleza, considera el Ministerio Público con prudente criterio. El señor juez de la investigación preparatoria ha admitido como prueba documental la presencia de declaraciones previas. En su auto ha puesto expresamente que esto está sin duda condicionado a los supuestos del artículo 383, es decir, en caso de que los órganos de prueba no concurrieran, en ese caso ya estaría admitido en el cuaderno de debates las declaraciones previas.
Entonces, estoy citando esa doble naturaleza, ¿no? O sea, ya lo declaró doña María del Carmen en una declaración previa que ha sido admitida, condicionada a los requisitos del 383, y también hemos ofrecido, pues, por supuesto, su declaración testimonial en directo. Y así voy a citar algunas otras declaraciones testimoniales que se ofrecen en esa doble dimensión. Otro elemento de prueba sobre esto es otra declaración de doña María del Carmen, de fecha 16 de mayo de 2019, en que narra este ofrecimiento para ser fiscal adjunta, además de las pretensiones sexuales y los acosos del señor procesado. El oficio 2711-2017 es una propuesta que ya lo había mencionado en el resumen, del señor procesado a don Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, para que doña María del Carmen ocupe este puesto en la Fiscalía Provincial Corporativa de Chachapoyas. El oficio 3095-2017, de fecha 13 de diciembre de ese año, también está dirigido al doctor Pablo Sánchez, y allí se propone a la persona de doña María del Carmen para que ocupe una plaza de prevención de delito en Utcubamba. Debo mencionar, señores, que esta prueba, el oficio 3095, fue mencionado en los considerandos del auto de enjuiciamiento, pero no en la parte resolutiva. Esto ha sido solucionado por el auto de citación al juicio, en que en su página 11 aclara este punto y ya lo integra como parte del acervo probatorio. Otra circunstancia antecedente son las comunicaciones hechas por el señor procesado sobre la señora María del Carmen, en que le hace presente estas solicitudes de plazas y también sus pretensiones. Sobre esto tenemos el testimonio de William Jesús Chávez Sánchez del 30 de septiembre de 2019, y él es el esposo de María del Carmen, y da cuenta de que el señor procesado le expresaba que iba a proponerla para Utcubamba y luego para el Callao. También otra circunstancia antecedente es las propuestas como fiscal adjunta que ya he mencionado, y estas se encarnaron en un oficio del 33-2017 de fecha 8 de febrero de 2017, en que estamos hablando de bastantes meses antes del hecho, por eso es circunstancia antecedente. Él pide dejar sin efecto el nombramiento como fiscal adjunta provisional en la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Luya, con un informe número 17/2017 del 8 de febrero de 2017, el acusado informa a la Fiscalía de la Nación sobre una supuesta inconducta de doña María del Carmen Mores Salazar en este puesto que acabo de referir. Esto da pie, ¿no es cierto?, a la situación dentro de la cual, para que esta persona vuelva a poder acceder a ser magistrada provisional, se haga el tráfico de influencias en materia de la acusación. Como circunstancias concomitantes, tenemos la propuesta del 9 de febrero de 2018 para que la mencionada doña María del Carmen acceda a una plaza fiscal en el Callao.
el señor procesado expresa tener influencias ante la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Callao. Para esto está el testimonio de doña María del Carmen en su declaración del 20 de abril de 2018 y también en otra declaración del 16 de mayo de 2019. Todas estas pruebas documentales admitidas bajo las circunstancias que ya he referido. Es también significativo la copia certificada de la boleta de permiso 370 del 9 de febrero de 2018, en la que consta que doña María del Carmen acude a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas por una llamada del señor procesado. Luego tenemos el testimonio de Roberto Eduardo Lozada Ibáñez, es el presidente entonces de la Junta de Fiscales del Callao, que expresa que en efecto hubo una conversación en el sentido de esta propuesta. Hay una verificación en las oficinas de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Esta verificación se hizo el 16 de mayo de 2019 y da cuenta de la acción delictiva que se ha cometido el 9 de febrero de 2018, es decir, el despacho de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, en el cuarto piso de Ayacucho 686, Chachapoyas. Este era denominado coloquialmente por el procesado como despacho 1 u oficina 1. Ya vamos a hacer alusión de cuál era el despacho 2 u oficina 2. Otra circunstancia concomitante, el 15 y 16 de febrero del año 18, el acusado busca concretizar las relaciones sexuales con la persona antes mencionada, y para esto tenemos la testimonial de la señora, víctima en calidad de sujeto pasivo de la acción, del 20 de abril de 2018, en que aquí nos narra los hechos del 15 de febrero de 2018 a las 9:40 de la noche. Aquí el señor procesado le dice a doña María del Carmen que tiene algo que comentarle sobre su esposo, que es urgente, que por favor salga para darle el encuentro, pero la señora dice que no es posible y por lo tanto acuerdan al día siguiente. El 16 de febrero el procesado le dice a doña María del Carmen que no vaya a la oficina, sino que vaya al Jirón Junín en Chachapoyas, ¿no? Una vez más menciona que esto tendría relación con el esposo de doña María del Carmen. Una vez que ingresa, que es una habitación, lo del Jirón Junín, le pide que se siente en la cama y ahí se abalanza el señor procesado sobre la señora antes mencionada y trató constantemente, dice el testimonio, de tener relaciones sexuales con ella. Otra declaración previa de doña María del Carmen del 16 de mayo de 2019 relata estas llamadas del 15 de febrero de 2018. Allí doña María del Carmen especifica que eso que había que hablar sobre el esposo de ella era de una denuncia que supuestamente habría en su contra. Y luego en lo que narra esta vez en el 16 de mayo de 2019 sobre los hechos del 16 de febrero del año 18, ya narra o especifica a qué se refería con abalanzarse o aventarse, dice literalmente doña María del Carmen en su declaración anterior. Habla incluso de tocamientos indebidos y de intentos de besarla, ¿no? Y allí, para acudir a este lugar que se llama el despacho 2, ¿no?, del Jirón Junín,
es que se genera la boleta de permiso 458 a la que he hecho alusión. Esto, vuelvo a mencionarlo, es una prueba admitida, la boleta 458, que da, digamos, el contexto para el encuentro del 16 de febrero de 2018. Hay una constatación que se hizo en el local que queda exactamente en el número 1130 de la calle Junín. Ese lugar es reconocido por María del Carmen como el lugar donde pasaron los hechos del 16 de febrero de 2018. Esta constatación se hizo el 21 de octubre del año 19 y es uno de los medios de prueba admitidos. Sobre circunstancias posteriores, otra exigencia del 349 del Código Procesal, don Silverio Niope, el señor procesado, continuó con su propuesta con una plaza fiscal, esta vez a Lima Norte, a favor de doña María del Carmen Mores Salazar, y esto fluye de la declaración testimonial de doña María del Carmen, de fecha 20 de abril 2018, que señala que el 9 de febrero de ese año, el año 18, a las 8:05 de la mañana, el señor procesado la llamó y le envió un mensaje, ¿no? Que dice: doctora, buenos días, cuando pueda llámeme para coordinar sobre una oportunidad podría tener como fiscal en Lima Norte. Y luego, cuando se hace la comunicación, el señor procesado aclara que era en realidad para el Callao. Hay también una declaración previa del propio señor procesado. Esta declaración previa es del 27 de mayo de 2019, y él señala ahí que tuvo una conversación con el presidente de la Junta de Fiscales de Lima Norte y pregunta si habría algún interés o alguna posibilidad de contratar a doña María del Carmen. Bien, yendo un poco al detalle de la imputación, ya el tema de propuestas laborales como magistrada fiscal provisional a cambio de favores sexuales ya ha sido narrada. Quisiera enfatizar dos elementos del tipo objetivo. Bueno, la calidad de sujeto activo. Aquí vuelvo a invocar el reporte del desempeño funcional y la proclamación como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, que ya es glosado anteriormente. Sobre que había una base para invocar el tráfico de influencias. Esto se sustenta con la calidad de asistente de función fiscal que tenía la señora María del Carmen, con los medios probatorios que ya he aludido, ¿no? Su contrato de trabajo, sus pasos como fiscal adjunta provincial provisional, primero en Amazonas, el 27 de febrero del año 2017, que se concluye. Estamos ofreciendo la prueba de la conclusión del cargo, y el memorando que se le manda el 19 de enero del año 18 para que brinde servicios en el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Chachapoyas. El señor fiscal Roberto Eduardo Lozada Ibáñez, el presidente de la Junta de Fiscales del Callao, tenía la atribución, igual que el señor procesado respecto de su distrito, para proponer al despacho de Fiscalía de la Nación el nombramiento de fiscales provisionales. Así que esto se trata de una competencia para un asunto administrativo
que es una de las exigencias del tipo penal de tráfico de influencias. El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, aprobado por la Resolución de Fiscalía de la Nación 067-2009, MPFN del 23 de enero de 2009, artículo 77, da esta atribución a los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores. Así que esta norma, que ha sido admitida como prueba, da el marco de asunto administrativo, exigencia del tipo penal, tanto para las propuestas que hizo el señor procesado para su distrito, como las que coordinó con el doctor Lozada Ibáñez para el distrito del Callao. La condición de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao consta a través también de otra prueba admitida, la resolución 4975-2016 MPFN del 19 de diciembre del año 16, ¿no?, que lo proclama como presidente de ese distrito. El ofrecimiento de interceder ante autoridades, en este caso concretamente administrativas, fluye del un escrito presentado por María del Carmen Mores Salazar, con fecha 28 de febrero del año 18, sobre el proceso disciplinario que se había formado a propósito de los hechos materia de acusación. Y aquí en este escrito se señala que las propuestas laborales como fiscal provisional eran a cambio de mantener relaciones sexuales. Esto también fluye de las declaraciones de la misma María del Carmen del 20 de abril del 18 y del 16 de mayo del 19. Luego hay, además, que las acusaciones de doña María del Carmen respecto a este intercambio de propuestas laborales como fiscal provisional a cambio de relaciones sexuales, también se encuentra respaldada por la copia certificada de acta de escucha y transcripción de audios de fecha 11 de septiembre del año 18. Aquí hay una conversación entre el señor procesado con doña María del Carmen, y el contenido de esta prueba valida lo que estamos mencionando. Otra boleta de permiso para efectos del encuentro es la boleta 370 del 9 de febrero del año 18, anterior a la boleta 458 que había mencionado hace unos instantes. También tenemos el testimonio de Miriam Alvarado Epskin, de testimonio dal 16 de mayo del 19, que señaló conocer a María del Carmen Mores Salazar y al acusado, ya que laboraba directamente con el señor acusado entre los años 17 y 18, cuando era presidente de la Junta de Fiscales. Y que el día 9 de febrero del año 18, el señor procesado le pidió a esta testigo, Miriam Alvarado, el teléfono del presidente de la Junta de Fiscales del Callao. Y esto se corrobora con la declaración testimonial del presidente de la Junta del Callao del 7 de agosto de 2019, ¿no?, que da cuenta de, en efecto, una conversación en tal sentido. El acta de verificación en el despacho de la presidencia de la Junta de Fiscales de Amazonas también da cuenta de las circunstancias de ubicación del lugar donde sucedieron los hechos. Hay un informe de la DIVIAC, de PACTEC, que da cuenta de la lista de llamadas entre María del Carmen y el señor procesado. Se consignan 24 llamadas de parte de doña María del Carmen,
desde el número 945-16484 al teléfono del señor procesado 989-177-776, y el señor procesado, llamó 25 veces a la primera. Estas llamadas se produjeron entre el 18 de enero del año 18 hasta el 26 de abril del año 18. O sea que son antecedentes concomitantes y posteriores al hecho imputado. Luego, la invocación y ofrecimiento de influencias ante la autoridad fiscal del Callao de parte del acusado también está corroborada con la misma acta de escucha y transcripción que ya he mencionado, la del 11 de septiembre de 2018, que ahí se desprende que el acusado, luego de conducir a doña María del Carmen a lo que él llamaba la oficina 2, el Jirón Junín, estuvo presionándola para tener relaciones sexuales con ella. Está también en ese mismo sentido la declaración testimonial de doña María del Carmen, tanto la del 20 de abril del 18 como la del 16 de mayo del 19. Para el 16 de febrero del 18, una vez más, esta boleta de permiso 458, las actas de constatación del 21 de octubre del año, ¿llega el sonido? No, no llega el sonido, ¿no? Ya, ¿ahora sí? Sí, creo que ahora sí. Gracias. Bien, el acta de constatación tanto de lo que el señor procesado llamaba oficina 1 como oficina 2, y los testimoniales que ya hemos, o sea, ya para que se actúen en este juicio oral, de María del Carmen Mores Salazar, de William Jesús Chávez Sánchez, de Roberto Eduardo Lozada Ibáñez y doña Miriam Alvarado Epskin. Sobre lo del funcionario que estaba conociendo un procedimiento caso administrativo, en este caso el caso administrativo es la propuesta, así lo ha definido la acusación, la declaración testimonial de Roberto Lozada Ibáñez, que como declaración previa se dio el 7 de agosto del 19, pero que también hemos ofrecido para que se actúe aquí en este juicio oral. Sobre de prometer donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, lo que pretendió era las relaciones sexuales, como ya lo he dicho. Aquí tenemos la entrevista en Cámara Única Gesell de doña María del Carmen Mores Salazar, de fecha 18 de octubre de 19, el cual relata los ofrecimientos en este sentido y las presiones que de hecho hizo el señor procesado para tener relaciones sexuales, incluyendo tocamientos. No en el sentido del tipo penal, señor presidente, de tocamientos, porque sabemos que el tipo penal requiere no tener intenciones de tener actividad sexual o relaciones sexuales, sino tocamientos en su sentido, digamos, naturalístico, ¿no? O sea, tocar a la persona en, digamos, zonas reservadas usualmente para el pudor sexual. Hago esa precisión, por si la frase pudiera tener una connotación normativa. El protocolo de pericia psicológica realizado en 3 sesiones, los días 23 y 24 de julio del año 18, en que se constata, pues, ¿no?, que la persona analizada, doña María del Carmen, ha sufrido situaciones de acoso, ¿no?, como una referencia. O sea, en el anamnesis de de esta pericia está este relato, ¿no? El certificado médico legal 002936 del 18 de octubre de 2019 sobre el reconocimiento médico legal como probable víctima de delito contra la libertad sexual
doña María del Carmen no permitió el examen médico legal, pero debo referir, como ya ha sido constante en mi relato, no hubo relaciones sexuales, o sea que en realidad no tenía sentido este examen, sino esta referencia constante del acoso y de los tocamientos indebidos en ese sentido naturalístico de tocamientos indebidos y no en el sentido típico, ¿no? En ese plano hay una consistencia en las declaraciones, en la anamnesis del protocolo de pericia del 23 y 24 de julio, que si bien los resultados de la pericia no dan cuenta de algún shock, trauma o estresor, sí en el anamnesis narra eso, y eso lo vuelve a narrar en el certificado médico legal frustro del 18 de octubre 2019. Igual también la pericia psicológica 03391-2019 tiene el mismo hallazgo negativo del 23 y 24 de julio de 2018, pero una vez más está la constancia de la expresión, ¿no? Estoy sin duda aludiendo al Acuerdo Plenario 2-2005, ¿no? La persistencia en la declaración. En este sentido se han ofrecido varias declaraciones periciales. El profesional que hizo la entrevista única de cámara Gesell, José Luis Ordinola Trigoso, ha sido ofrecido como testigo y así ha sido admitido. Doña Norma Sadí Torres Chenta y Rafael Leo López Cruz, ellos hicieron el protocolo de pericia psicológica sin número 2018 del 23 y 24 de julio al que he hecho alusión. José Luis Ordinola Trigoso, el mismo mencionado en la primera prueba pericial, y Rodolfo Beni, el señor Ordinola Trigoso, sobre el protocolo de pericia 3391 del 5 de noviembre de 2019, don Rodolfo Beni Ramos Aparicio y don Ricardo Alonso Muñoz Canales sobre el análisis digital forense 389-2021, que habla de las grabaciones e imágenes de las conversaciones sostenidas entre la señora María del Carmen y el señor procesado, y expresa que no hay signos de edición o manipulación en el material multimedia allí hallado. Don Edson Guzmán Guerreros se va a pronunciar sobre un informe pericial fonético acústico que concluye que existe alta probabilidad de que la voz de la muestra indubitada corresponda al señor procesado. Y en este mismo sentido, Edgar Guayanca Vargas, también perito que se pronuncia sobre estos audios, ¿no? Que están también en prueba ofrecida y admitida como prueba documental digital. El Ministerio Público mostrará audios donde se encuentran estas conversaciones con María del Carmen y el propio señor procesado respecto de la propuesta para laborar en el Callao, y sobre esto también hay dos informes periciales. Sobre el informe pericial de análisis digital forense 389-2021 del 15 de julio del 2021, para eso hemos convocado a Rodolfo Beni Ramos Aparicio y a Ricardo Alonso Muñoz Canales. Sobre la no existencia de signos de manipulación o adulteración del material ofrecido como prueba documental digital. Y por último, la declaración de Edson Guzmán Guerreros y Edgar Guayanca Vargas
sobre el informe fonético acústico forense 298-2021 del 25 de octubre de 2021 sobre la alta probabilidad de que la voz allí grabada sea la del señor procesado. Con esto he hecho un relato del hecho, relato de las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores en el modo de teoría del caso, es decir, proposición fáctica y pruebas. Con lo cual doy por satisfecho, salvo una indicación en distinto del colegiado, de todas esas partes, ¿no? Circunstancias antecedentes, concomitantes y precedentes, narración de los hechos y las pruebas que se han ofrecido. Solamente queda la sustentación del cálculo de la pena, ¿no? Que, como hemos dicho, en privación va a 6 años, 82.500 soles a razón de 550 días multa e inhabilitación de 13 años y 6 meses. Al respecto, desea el Ministerio Público empezar haciendo una alusión a algo que aparentemente no tendría vinculación con este estadio del proceso, y es la casación 626-2013 Moquegua. Me refiero al fundamento jurídico 31. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque aquí se hace alusión al cálculo de la pena, que es justo el estadio en el cual estamos en este momento. Y dice esta casación, fundamento jurídico 31, que para calcular, estimar la pena probable, para ver si superan los 4 años, deben estarse a 3 clases de consideraciones. Hay una letra A que alude al 45A, inciso 2, que es el sistema de tercios con atenuantes comunes y agravantes comunes. Hay una letra B con un listado de circunstancias establecidas en la parte general del Código. La sentencia plenaria no le da nombre a esa letra B, pero bueno, en consideración de esta Fiscalía se está aludiendo al 45A inciso 3, y 45A inciso 3, como sabemos, se refiere a atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas. En ese sentido, señalo, y bueno, luego hay una parte final de otras consideraciones que tiene que hacer el juez, y ahí se toma confesión sincera, haberse acogido a la conclusión anticipada o a la terminación anticipada, estar en un proceso de colaboración eficaz, etcétera. Bien, sobre estos 3 grupos de factores, que solo los invoco por eso, modo de calcular la pena, señalo que solo la primera parte sería pertinente para este cálculo que voy a pasar a exponer, en el sentido de que esa letra B, que aparentemente alude al inciso 3, atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, no se verifican, al menos en consideración de la Fiscalía, y tampoco son de aplicación, por lo menos no en este estadio del proceso, esa última parte, ¿no?, de confesión sincera, colaboración eficaz, terminación anticipada. Solo quedaría la primera parte, la letra A, que se refiere claramente al inciso 2, ¿no?, atenuantes comunes y agravantes comunes. Bien, entonces, en cuanto a la pena privativa de la libertad agravada, esta tiene una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años. Así que, aplicando el 45A inciso 2, tendríamos que el tercio inferior va de 4 años, a 5 años y 4 meses, el tercio medio iría de 5 años 4 meses a 6 años 8 meses, y el tercio superior iría de 6 años y 8 meses hasta los 8 años. En cuanto a días multa,
esta va de 365 a 730 días multa, y usando los criterios del 45A, inciso 2, el tercio inferior sería de 365 a 486 días multa, el tercio medio iría de 486 a 608 días multa, y el tercio superior iría de 608 a 730 días multa. Y en cuanto a la pena de inhabilitación, no se señala un quantum en la parte especial, y por lo tanto habría que estar a las consideraciones de la parte general. La parte general nos dice que va de 5 a 20 años, entre otros tipos, al tipo del 400 del Código Penal, que es materia de nuestro proceso. Entonces, este tramo de 5 a 20, dividiéndolo en tercios, daría que el tercio inferior sería de 5 a 10 años, el tercio medio iría de 10 a 15 años, y el tercio superior iría de 15 a 20 años. Concurre una atenuante genérica, 46, inciso 1, letra A, carencia de antecedentes penales. Por lo menos esto lo registra el sistema fiscal, que tiene también diálogo con la base de datos del Poder Judicial. Pero en consideración de nuestro Ministerio Público, sí hay una agravante genérica. La agravante genérica puesta en la acusación escrita va en el 46, inciso 2, letra C, ejecutar la conducta punible por un motivo abyecto. No los otros 3 o 4 consideraciones de la capítulo C, sino solo el primero, ¿no? El motivo abyecto. Por estas razones consideramos que corresponde el tercio medio de cada uno de las 3 penas que se han evaluado, y en esa medida es que se saca la conclusión que hemos hecho, ¿no? Está en el tercio medio los 6 años de privación de la libertad. Hemos sacado el cálculo de días multas sobre la base de su ingreso al momento de ejercer la acción delictiva, 18.000 soles como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, y de esa base sale 82.500, 550 días multa. Y los 13 años, 6 meses de inhabilitación, que también corresponden con el tercio medio. De esta manera, y con espero la aceptación y aquiescencia de esta sala, querido, digamos, hacer una estructura un tanto distinta de la acusación escrita, o por lo menos en parte, pero siguiendo los elementos que la ley pide para la exposición de la acusación fiscal. Y de esta forma, señores jueces supremos, el Ministerio Público concluye su alegato de apertura. Gracias. Gracias a usted, señor fiscal. Proseguimos entonces con el alegato de apertura, que corresponde a la representación del Estado como actor civil. Proceda, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, de conformidad con el artículo 100 del Código Procesal Penal, siendo este que exige la exposición de las razones que justifican la pretensión civil que estamos postulando, además también considerando la casación 657-2014 Cusco, nosotros vamos a, en el presente proceso penal, acreditar en principio la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil, siendo estos elementos 4. El primero, respecto a la conducta antijurídica del acusado, tanto más cuanto ya se ha oído el marco fáctico de imputación por el señor representante del Ministerio Público. Sin embargo, nosotros de manera breve nos vamos a remitir a estos, dado que se imputa al señor Silverio Nolasco
Ñope Cosco en su actuación como fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, haber invocado, tener influencias y haber ofrecido las mismas a María del Carmen Mores Salazar, quien se desempeñaba como asistente en función fiscal del Distrito Fiscal de Chachapoyas. Esto en el mes de febrero del año 2018, con la finalidad de interceder ante el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Callao, a fin de ser considerada en una plaza de fiscal adjunta provincial provisional en el mismo distrito. Conforme ya se ha referido, esto a cambio de un beneficio de tipo sexual. Con lo cual, nosotros entendemos, y a lo largo de este proceso se va a acreditar la concurrencia de este elemento respecto a la conducta antijurídica del acusado, dado que ya se ha también oralizado la concurrencia de diversos elementos de prueba, tales como testimoniales y documentales, así también periciales. Seguidamente vamos a acreditar la concurrencia del segundo elemento de la responsabilidad civil, que es respecto a la existencia del daño causado. En principio, debemos tener en cuenta que en el presente caso nosotros estamos postulando un daño extrapatrimonial en su expresión de daño moral, dado que se ha afectado la institucionalidad del Ministerio Público, así también la correcta administración pública, toda vez que el acusado habría quebrantado sus deberes de lealtad y probidad que debía resguardar. Así también se ha afectado o se ha vulnerado de manera el aspecto inmaterial o moral de la colectividad organizada en dicho Estado. Debemos tener en cuenta en este aspecto que el daño inmaterial de la administración pública implica tres aspectos. El primero, reconocer que se ha afectado la moral colectiva. Segundo, que dicho daño no puede ser resarcido íntegramente, porque el monto sería incalculable, dado que nosotros estamos postulando daño extrapatrimonial. Y el tercero, que este cálculo del quantum de la reparación debe representar ciertos parámetros o límites, razón por la cual más adelante vamos a desarrollar los criterios que deberá tomar en cuenta este colegiado a fin de establecer el quantum de esta reparación civil. Así también debemos precisar que, dado que estamos postulando un daño de carácter extrapatrimonial y este se configura al haberse atentado contra el recto y normal funcionamiento de la administración pública, habiéndose lesionado este bien jurídico protegido, deberá tenerse en cuenta también los siguientes aspectos. En principio, el aprovechamiento del cargo por parte del acusado, dado su condición de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Así también deberá tomarse en cuenta los principios de probidad, transparencia y lealtad a los que estaba obligado el acusado, dada su condición de servidor público, de funcionario público. Como tercer elemento, también en este proceso se va a acreditar la concurrencia del elemento de la responsabilidad civil, esto es el nexo causal, es decir, la relación causa y efecto entre la conducta jurídica del autor y el daño causado. Dada la conducta desplegada por el señor acusado, debemos tener en cuenta en el presente caso que se acreditará la concurrencia del nexo de causalidad entre el hecho y el daño producido, pues en el presente caso no existe fractura de este nexo causal, en razón que los hechos imputados al procesado han sido desplegados por la propia conducta del acusado, ¿no? Así también debemos tener en cuenta que esta conducta es de carácter dolosa, pues no fue inofensiva para los intereses del Estado, por el contrario, esta es causa directa del daño sufrido y genera un perjuicio para el Estado. Finalmente, vamos a acreditar la concurrencia del cuarto elemento de la responsabilidad civil, esto es el factor de atribución. Concretamente, ¿a quién podría ser atribuido el daño que se ha ocasionado al Estado? Solamente al acusado. En este caso, se va a acreditar y se va a verificar la concurrencia del factor de atribución, dado que el acusado habría realizado esta conducta con pleno conocimiento de la afectación a la administración pública y que su actuar era contrario a ley.
Por tanto, reiteramos, su conducta ha sido dolosa y generador de daño. Razón por la cual, al concurrir estos 4 elementos de la responsabilidad civil, al concluir este proceso penal, esta Procuraduría estará en plena capacidad de solicitar al colegiado se pueda imponer una reparación civil por la suma de 100.000 soles al acusado, que deberá ser abonado a favor del Estado por daño extrapatrimonial. Sin embargo, previamente debemos precisar de cómo esta Procuraduría ha considerado los 100.000 soles o cómo es que llegamos a este quantum. Debemos precisar que nosotros tenemos un manual aprobado que establece 3 criterios a fin de determinar este monto. El primer criterio que deberá ser tomado en cuenta es el criterio objetivo. Este criterio objetivo está vinculado con la gravedad del ilícito. En el caso concreto, dada la pena postulada por el señor representante del Ministerio Público, y esta siendo de 6 años, tanto más cuando el señor acusado se desempeñaba en su condición de fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales, deberá tomarse este criterio en cuenta. Así también tenemos como segundo criterio criterios subjetivos, esto es la ubicación del agente en la organización administrativa. Reiteramos, el señor acusado ostentaba el cargo de fiscal superior, así también era presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Amazonas. Y finalmente, como tercer criterio, deberá tomarse en cuenta los criterios referidos a la repercusión o el impacto en la sociedad de los delitos o infracciones cometidas. Esto es la finalidad social y la difusión del impacto del hecho. Nos vamos a remitir concretamente a la difusión e impacto del hecho. En este caso deberá tenerse en cuenta, tanto más cuando nosotros hemos ofrecido 3 pruebas documentales. Esto es la nota periodística denominada Junta Nacional de Justicia destituye a Fiscal Superior de Amazonas por pedir favores sexuales, así también la nota periodística del diario La República denominado Audio confirmaría la participación de fiscal en el supuesto tráfico de influencias, y el video de fecha 7 de diciembre del 2021 emitido por la página de Facebook de la Junta Nacional de Justicia con la denominación Silverio Nolasco Ñope Cosco, informe P.D. número 073-2020-JNJ Silverio Nolasco Ñope. Estos 3 medios probatorios ofrecidos y admitidos a favor de esta Procuraduría resultan útiles y pertinentes a fin de acreditar este último extremo referido a la difusión e impacto del hecho para determinar el quantum del monto postulado. Así también, señor presidente, señores jueces supremos, debemos precisar que respecto a las pruebas, amparados en el principio de la comunidad de la prueba, nosotros nos hemos adherido a los medios probatorios ofrecidos por el señor representante del Ministerio Público y así se ha establecido en el auto de enjuiciamiento, con lo cual he concluido. Gracias. Gracias, señor representante del Estado como actor civil. Corresponde entonces el alegato de apertura del señor abogado defensor. Lo escuchamos. Con su venia, señor presidente, y de los señores magistrados que integran este colegiado. Fiscalía ha traído a este juzgamiento un caso que entiende es un caso. Se ha referido a los antecedentes, a los hechos concomitantes, a los hechos posteriores, tal cual lo ha planteado. Nosotros en este plenario, señor presidente y señores magistrados, para seguir el orden en la que ha sido propuesto en el alegato de apertura por parte de la Fiscalía, vamos a realizar en este juicio oral sí, pues, control procesal, pero teniendo en cuenta las puntualizaciones que ha hecho Fiscalía.
a las que nos vamos a referir brevemente. Ha ofrecido prueba testimonial, ha ofrecido prueba documental, audios visuales, pero en este plenario, con estos órganos postulados por la Fiscalía, las mismas nos van a conducir por el camino de conocer mejor estos hechos propuestos por la Fiscalía. El cargo es haber invocado influencias. En este plenario veremos si realmente el ciudadano Ñope Cosco invocó dichas influencias. Se sabrá con puntualidad si la presunta agraviada de iniciales MS-MC tenía la condición de servidora del Ministerio Público, ha dado cuenta al Ministerio Público que existe 2 declaraciones previas de esta persona que se considera afectada en los de la materia. Obviamente sabemos que el agraviado es el Estado, pero ella es la protagonista de este caso, según la tesis fiscal. Nos ha referido de 2 declaraciones previas, una nos remite al 20 de abril del 2018 y otra al 17 de mayo del 2019. Sabremos con puntualidad, porque es un órgano de prueba ofrecido por el Ministerio Público, tiene que venir. El Ministerio Público nos ha manifestado de que habría la posibilidad de que se pueda emplear los alcances del 383. No, este es un plenario, este es un juicio oral, tiene que concurrir necesariamente. Entonces, desde ya la defensa técnica descarta esa posible no presencia que deja entrever Fiscalía. Respecto al trámite administrativo, ¿estaremos realmente frente a un trámite administrativo? Esta defensa técnica aprecia o en todo caso va a tener serios cuestionamientos para poner en tela de juicio si estamos o no estamos frente a un trámite administrativo. En este plenario se ventilará esa situación y al final, cuando exijamos una respuesta jurisdiccional de este órgano colegiado, estaremos en condiciones de decir, en atención a lo que estamos manifestando, si esta posibilidad ocurre o no ocurre. El alegato de apertura, lo sabemos, es una propuesta, por eso estamos planteando. Fiscalía, en su tesis, refiere dentro del marco temporal que esto nos estaría llevando al 2018. Pero sucede que en esa fecha habrá conocido el ciudadano Ñope Cosco a esta ilustre dama amazonense. Nos lo contará, dirá en este plenario el señor Ñope Cosco en qué circunstancias y desde qué fecha conoce a esta persona. Sostiene Fiscalía que estamos frente a un caso de pretensión sexual, en el caso específico de esta dama, cuyas iniciales ya hemos alcanzado, un caso de acoso. ¿Estaremos frente a ese escenario? Ñope Cosco contará a la sala, dirá a la sala si realmente estamos dentro de este contexto que ha sido tal cual propuesta por la Fiscalía.
se ha mencionado a quien entonces fuera presidente de la Junta de Fiscales del Callao, el señor Lozada Ibáñez. Está siendo propuesto como órgano de prueba por parte de la Fiscalía. Va a concurrir ese ciudadano, magistrado del Ministerio Público. Sabremos en qué circunstancias se ha ocurrido, si es que se ha producido la llamada que nos dice Fiscalía. Ese dato también lo conoceremos de los propios labios del señor investigado, del señor acusado, Ñope Cosco. Este dato que nos ha traído Fiscalía de que el ciudadano Ñope se ha abalanzado o se ha aventado sobre la persona de quien hemos dado sus iniciales, veremos si esto habrá ocurrido. Ñope Cosco nos contará si en qué circunstancias se pudo haber dado este hecho que nos trae dentro de la tesis fiscal Fiscalía. Se ha hablado de una propuesta de conseguirle eventualmente un cargo en el distrito fiscal de Lima Norte o en el distrito fiscal de Callao. Ñope Cosco, que también es un órgano de prueba, señor, nos dirá si esto realmente ha ocurrido. Y esta información también será conocida de primer orden, toda vez que uno de sus testigos, el señor Lozada, también va a concurrir a este plenario. Sabremos, señor, en este juicio oral si realmente ha ocurrido o no ha ocurrido esa circunstancia. Sabremos si esta intercesión que dice Fiscalía ha ocurrido en este caso que entiende la Fiscalía, tiene como tal. Y si esa propuesta lanzada por el ciudadano Ñope fue, como dice Fiscalía, a cambio de relaciones sexuales que ha ofrecido a esta dama cuyas iniciales hemos alcanzado. Ha ofrecido como órgano de prueba, señor, la declaración testimonial de una servidora del Distrito Fiscal de Amazonas, la ciudadana Alvarado. Sabremos en este plenario, señor, en qué circunstancias ocurrió esa conversación entre el ciudadano Ñope Cosco y esta, y de cara a la postulación fiscal ocurrido en los años 2017 y 2018 aproximadamente, cuyas fechas nos ha traído Fiscalía, nos remiten al 9 de febrero del 2018. La tesis fiscal nos habla de que hay un número de llamadas. Nos ha hablado de 24 en un caso, en este caso de la persona cuyas iniciales hemos alcanzado, y respecto a mi patrocinado ciudadano Ñope, 25 veces. Si esto es así, conoceremos en este plenario, señor, en qué circunstancias también se produjeron estas llamadas. Va a declarar el señor Ñope Cosco. Y obviamente, como anunciábamos al inicio de nuestra intervención, declarará la ciudadana cuyas iniciales hemos alcanzado. Ha hablado de presión para tener relaciones sexuales. Sabremos si realmente esto ha ocurrido con la participación de estos órganos de prueba en este plenario. Se nos ha hablado acá
que estamos frente a tocamientos, pero nos dice que es en sentido naturalístico, no típico. Ventilaremos acá en qué sentido, cómo se ha dado, cuál es el contexto en la que se habría producido esta circunstancia que para Fiscalía tiene este matiz que se ha permitido llamarla bajo estos dos nombres, naturalístico, típico. Ha ofrecido Fiscalía también como medio de prueba un certificado de reconocimiento médico legal. Sabremos por qué la supuesta agraviada se rehusó en sacarse la misma o en someterse a ese examen. Lo conoceremos. El plenario sabrá los motivos que ha tenido esta persona para rehusarse a este examen, a esta evaluación. Ha ofrecido Ministerio Público, ilustres magistrados, la concurrencia de sendos peritos que han participado tanto en la Cámara Gesell, en la pericia fonética, y conoceremos en este plenario, tras el examen y la evaluación de estos profesionales, si este material en la que ellos han participado como profesionales, como técnicos, están enmarcados, sí, pues dentro del rigor legal que exige, y si se ha respetado los derechos fundamentales y las garantías que nos reserva no solo nuestra Carta Magna, sino las leyes ordinarias. Respecto al objeto penal, para cerrar, el Ministerio Público ha referido a este instrumento jurídico 626-2013 para prestarle atención al tema de la pena y las demás penas que está postulando. Nosotros al respecto, señor, proponemos a la sala, después de la actividad probatoria, de que esta defensa técnica estará en condiciones de solicitar, señor, como respuesta jurisdiccional de este colegiado, una sentencia absolutoria. Un minuto final para dirigirme en cuanto se refiere, para ocuparme respecto a quien persigue el objeto civil. Deben concurrir cuatro elementos. Lo ha descrito quien postula. Nosotros, señor, entendemos que respecto a la conducta antijurídica y al daño causado, no concurren esos elementos y lo vamos a dar a conocer, señor, cuando nos toque realizar nuestro alegato de cierre después de la actividad probatoria. Y si estos dos elementos, incluido el factor de atribución, porque también es a título de dolo que persigue el ordenamiento civil para poder hacer viable esta pretensión, estaremos en condiciones, señor presidente y señores magistrados, ante la ausencia de estos elementos, de que tampoco debe ser atendida esta postulación respecto a la reparación civil que postula la Procuraduría.
esta va a ser, señor, la postura procesal de esta defensa técnica en este juzgamiento. Le agradecemos por su tiempo, señor presidente, señores jueces. Gracias a usted, señor abogado defensor. Ya. Señor. Señor fiscal, señor representante del Estado, señor abogado defensor, señor procesado, hemos avanzado a un ritmo bastante adecuado, lo cual agradezco a nombre de la sala, y quizá podemos aprovechar ese espacio creado para poder continuar con estaciones siguientes que, en todo caso, en su oportunidad, si alguna de las partes lo estima, podremos suspender. En ese sentido, señor Silverio Nolasco Ñope Cosco, usted ha sido funcionario del sistema fiscal, conoce el ordenamiento jurídico penal, procesal sobre todo, y por tanto es consciente que la ley y la Constitución, y claro está, este órgano de justicia, le garantizan los derechos que en su condición de procesado tiene. Sobre todo, como está constando, está siendo usted asesorado técnicamente, tendrá la amplia libertad de poder pronunciarse en los términos que estime adecuados a su defensa sobre los cargos que le son formulados y lo demás que en detalle el artículo 71 del Código Procesal Penal consigna. En particular, puede usted guardar silencio si así estima que es lo pertinente a su defensa, y la ley además le franquea la posibilidad de, en la oportunidad que estime, hacer declaración formal. En ese sentido, y siguiendo el rito básico del proceso, yo le pregunto si usted admite los cargos que se han formulado en su contra, ¿se estima usted responsable de los mismos? ¿Asume igualmente los requerimientos y la responsabilidad civil que de ellos derivaría? Eso es lo que le pregunto. ¿Puede usted hacer consulta previa a su abogado defensor? Bien, señor presidente, miembros del Colegiado Supremo. En mi caso, debo de manifestar que niego absolutamente los cargos que se me imputa de parte del Ministerio Público. Eso ya como consecuencia se tiene también el tema de la reputación civil y todo lo que comprenda este tema. Niego totalmente los cargos. Muy bien. Bueno, prosiguiendo entonces, para ya concluir en los términos que autoriza la ley, esto es en la línea de excepción del artículo 373 del Código Procesal, se consulta a las partes si tienen nueva prueba que ofrecer o reiterar alguna desestimada. Señor fiscal. Ninguna, señor presidente. Señor representante de la Procuraduría del Estado. Ninguna, señor presidente. Señor abogado de la defensa. Señor presidente, la defensa técnica entiende que obviamente este juzgamiento es absolutamente ritual, pero sin perjuicio a ello, yo debo manifestar que el señor Ñope, el ciudadano Ñope, enfrenta cargos en otro proceso en la que yo también he participado, en la que participé en la etapa intermedia. Entonces, no hubo oportunidad de ofrecer
que a mí me parece, a mi juicio, un elemento de prueba que es muy importante, y lo voy a, si usted me permite y la sala me permite, le voy a proponer, o en todo, a riesgo de que se me rechace, pero voy a postular hasta el final. La línea concreta, por favor, señor abogado, Sí, veremos si es sí, que le por favor. asiste el derecho. En específico, el ciudadano Ñope me mandó a través del WhatsApp una declaración jurada de la casera, vale decir, quien la alquilaba la pieza allá en Amazonas, pero precisamente por la publicidad de este caso, la señora prácticamente no tiene el deseo de concurrir. Esa información, a mi juicio, es sumamente valiosa para esta defensa técnica, presidente, señores magistrados, y si bien es cierto, esto Fiscalía puede decir, esa no es prueba nueva, lo conocían antes, pero vamos a postular incluso para que el colegiado incluso pueda aceptarla de oficio, porque consideramos muy útil a efecto de esclarecer mejor los hechos respecto a la concurrencia de esta dama, incluso a la pieza del ciudadano Ñope allá en Amazonas. En resumidas cuentas, es eso, señor presidente. Usted se refiere a una línea testimonial, concretamente. A una declaración testimonial, pero que no quiere venir la ciudadana por las razones de publicidad, esa que yo le estaba mencionando. Bien, eso lo analizaremos. Sí, Señor por fiscal, favor. con relación a la... Bien, señor presidente, no se cumple en consideración de la Fiscalía el requisito del 373. No es admisible que el señor Ñope recién se entere hoy que tiene una casera. La casera es un hecho antecedente. Él no puede expresar desconocimiento al respecto, número uno. Número dos, como ha dicho muy bien usted, el señor ha sido parte del sistema fiscal, no desconoce el ordenamiento procesal, no es una persona lega en derecho. Entonces, es decir, recién ahora me doy cuenta de que hubiera sido necesario citar a mi casera, no corresponde. Así que, al no darse las características de una prueba nueva, señor Ministerio Público se opone a esta prueba nueva ofrecida por la defensa. Bien, el señor representante del Estado. Sí, señor presidente, en el mismo sentido nos adherimos a la oposición formulada por el señor representante del Ministerio Público, tanto más cuando no se está precisando nombres, apellidos, ni ningún dato que pueda identificar a esta persona. Gracias. Si me permite, señor presidente, por favor. Concretamente, señor abogado. Sí, en efecto, con relación al... Perdón, señor procesador. Con relación a lo ofrecido como medio probatorio por la defensa técnica, debo precisar que este documento es una declaración jurada con firma legalizada de fecha 9 de marzo del 2022. Sí, pero no ha sido actuada judicialmente. No ha sido actuado, es recientemente que lo he conocido, ¿no? La casera la conozco mucho tiempo, pero este documento y su versión, cuando se hizo una inspección fiscal el 21 de octubre del 2019, ella reconoce a la señora More Salazar y dice, oye, pero esta señora, yo la he visto que ha entrado varias veces acá a la casa, al dormitorio. Ella señor, ha ¿no? declarado en sede Él no ha preliminar. declarado y no quiere declarar. Bien, gracias. No quiere declarar. Esa Gracias. es la importancia de este documento, señor. Gracias, presidente. vamos a... Bueno, estando a lo que tiene como alcance y contenido particular y sobre todo en la línea teleológica del artículo 373, no es admisible el pedido. No obstante, esto es un juicio que recién comienza. Por tanto, en la lógica del debate y usando las facultades que este colegiado tiene en su oportunidad, podrá ver lo pertinente. Bien, y agradeciendo a todos ustedes por habernos permitido avanzar un poco más, con lo cual ya no requerimos una sesión vespertina, ¿no? Vamos a
continuar con esta audiencia a efecto de ya iniciar con la declaración formal del señor Ñope el próximo jueves 12 a las 9 de la mañana. En principio haríamos una sesión matutina. Según el avance, decidiremos al respecto. Gracias nuevamente a todos. Se da por cerrada esta sesión. Buenos días.